Hola chicos, vamos a dar inicio al tema 2 de la asignatura de Formación Cívica y Ética, en donde vamos a analizar lo que es la diversidad cultural. Bueno, como primer punto vamos a ver los elementos que conforman la cultura. Los elementos más importantes son las prácticas, la práctica de costumbres, la manera de ser, los rituales, el tipo de vestimenta y los componentes, los comportamientos en general de un grupo de personas, y se puede hablar hasta de organizaciones. Estas expresiones determinan la cultura de un grupo. Vamos a pensar en sociedades, por ejemplo, como dos estados de nuestra república. Las costumbres de los estados del sur no son las mismas de las del estado del norte. Su comida, su forma de hablar, su comportamiento es diferente. Eso sería cultura. En estas culturas, los individuos van a tener diferente información y habilidades para desenvolverse. Es decir, no es el mismo contexto que les ayuda a crecer hasta intelectualmente. Sabemos que nuestra República Mexicana está dividida hasta en sectores de pobreza. Los estados del sur tienen la característica de ser estados, algunos muy pobres, como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas. Por lo tanto, la información y las habilidades no van a ser las mismas de los estados del norte, como Sonora, Chihuahua, que tienen hasta dentro de su contexto y dentro de parte de su cultura a un país muy fuerte como Estados Unidos, del cual toman influencia. La UNESCO nos habla de que la cultura nos tendría que ayudar para reflexionar y para de esta manera ir cambiando o buscando nuevas formas de entender nuestra propia cultura. Es decir, tendríamos que a partir de nuestros valores y nuestra cultura determinar cuáles nos funcionan en la época actual y cuáles tendríamos que ir modificando, nunca a lo mejor desechando en una totalidad, pero sí ir modificando. Lo hablábamos en el bloque pasado, donde hablamos de que hay costumbres que en este momento ya no funcionan socialmente y que tendríamos que ir generando nuevas formas de movernos y de socializar. Bueno, ¿qué es la cultura? Pues un conjunto de conocimientos, creencias, leyes, moral, costumbres, capacidades, hábitos que va adquiriendo el hombre en la sociedad en la que vive. Entonces, vamos a ver que las creencias de un lugar a otro cambian. Y si hablamos de países, pues sabemos que los hábitos o las capacidades de países europeos no tienen nada que ver con los países asiáticos o con las costumbres de los países asiáticos. Por lo tanto, eso es lo que hace la diferencia entre un país y otro, o una región y otra, hasta de una escuela y otra, un banco y otro. Yo los invitaría a que reflexionen a cuál es su cultura familiar. Cada familia tiene diferente cultura, tienen diferentes costumbres, tradiciones, formas de hablar, religión, formas de vestir. Seguramente en algún momento ustedes les han dicho a sus papás, pero ¿por qué en esa casa sí los dejan llegar a las 6 de la mañana y aquí no? Porque es parte de su cultura. Y seguramente su mamá les contesta con mucha claridad, pues porque aquí soy yo la mamá y por lo tanto aquí se siguen estas reglas o normas. Vamos a ver que, como les decía yo, de acuerdo a la población en que vivo, yo voy a tener ciertas series de valores, tradiciones y creencias que nos permiten identificarnos con esa población. De una población a otra, la forma de vestir va a cambiar, va a modificarse. Hasta los guisos comen de una manera o determinadas cosas en un lugar que en otro. Por ejemplo, toda la costa de México pues está más acostumbrada a comer pescado, mariscos, que la zona norte, que están más acostumbradas a comer carne. Todo esto, obviamente que la cultura va a influir en las organizaciones, ya hablando de organizaciones laborales, de fábricas, de empresas. Y esto también va a determinar la productividad y la calidad del trabajo dentro de la misma. Se dice, por ejemplo, que en México cuando se implanta una organización, pues reconocen el trabajo de los mexicanos, saben que somos gente de trabajo y que además somos productivos.
que somos alegres, que somos amables, que somos atentos. Y eso es la ganancia que tenemos de la cultura en donde vivimos y que nos puede hasta recomendar en otros lugares. Por eso hay tantas empresas internacionales que están en nuestro país, porque pues toman el trabajo de los mexicanos en esa parte. Claro que tendríamos que desarrollar tecnología y aprender a manejar otro tipo de habilidades para pasar de ser una cultura de servicio a ser una cultura del conocimiento, que venda el conocimiento en vez de nada más la mano de obra. En todas las culturas vamos a encontrar que hay estos elementos que son los conceptuales o simbólicos, los conductuales, los estructurales, los materiales y los intelectuales o ideológicos. Ahora vamos a ver de qué depende cada uno. Pues los conceptuales, ¿qué son? Las creencias y valores como símbolos, imágenes, mitología, religión, historia, filosofía y costumbres. Los conductuales no son más que el comportamiento específico, el lenguaje, los modismos, los rituales, las ceremonias, hasta los comportamientos no verbales y cómo interaccionan entre ellos, y así como sus tradiciones. Vamos a ver, de un estado a otro todos los estados más bien tienen escudo, pero tienen una historia diferente, que los hace comportarse diferente, es decir, la parte simbólica o conceptual influye la parte conductual. La parte conductual tiene mucho que ver el lenguaje, cómo se expresan nuestros diferentes áreas o regiones de nuestro país. Y los estructurales, que tiene que ver con las leyes, reglamentos y estructuras de poder. Sabemos que cada región tiene sus propias normas, sus propias leyes, y algunas que están dentro de la Constitución Política Mexicana, que esas son para todos los mexicanos. Y bueno, las materiales, estas van a pegar hasta en la parte de cómo se construyen las viviendas o lo que se come en relación al ambiente externo. Si es un clima caluroso, si es un clima extremoso, si es un clima que es de término medio, se puede decir, pues es más fácil identificar de qué manera se va a adaptar esa cultura a estas situaciones del ambiente externo. Y las intelectuales, que tiene que ver con lo que tiene esa sociedad en cuanto a tecnología o inteligencia que está generando ciencia y tecnología. Yo los invitaría a ir analizando cuáles son los elementos que prevalecen en su cultura. Y como cultura pueden escoger su colonia, su estado, su escuela, hasta el banco en donde ustedes asisten a hacer sus depósitos o a pagar sus gastos. ¿Cómo es esa cultura de esas organizaciones? Pongan los elementos y empiecen ustedes a pensar en esas características para empezarlas a identificar y que realmente esto les sirva para entender esa cultura desde un punto de vista más racional. Bien, chicos, en la sesión anterior estábamos hablando de lo que era la cultura y los elementos que la componían. Veíamos que la cultura es la serie de características que identifican a un grupo social, a una empresa, a una iglesia, a una colonia. Y entre ellos está todo lo que es su forma de vestir, sus costumbres, su religión, sus tradiciones, etcétera, etcétera. En este momento vamos a identificar los elementos de la cultura y algunas características. Yo decidí hacer este ejercicio con una escuela. Es una escuela en donde lo que identifica una escuela de otra es el escudo, el uniforme, el nombre de la escuela y hasta el edificio en donde se encuentra. Nosotros podemos identificar a lo mejor o tener una idea de cómo es de ordenada una escuela a partir de cómo vemos el edificio, si está cuidado, si está descuidado. Entonces eso nos da una idea de cuál es su cultura. El nombre es muy importante. Se supondría que los nombres de las escuelas tienen que determinar también el tipo de cultura, y si estamos poniéndole Miguel Hidalgo, pues tendría que ser una escuela que cultivara los valores de la libertad, de la independencia, etc. Entonces, todo esto tendrían que ser elementos que la escuela tendría que determinar para generar una cultura adecuada y positiva en su organización. Otro elemento muy importante son los conductuales, que tiene que ver con las
ceremonias, los rituales que tiene esa organización. Toda escuela tiene ceremonias, todos los lunes cantan el himno, lo que da una identidad y fortalece los valores nacionales. Por lo tanto, a través de las ceremonias de cantar el himno y de los festivales, que son diversos, desde el Festival de la Primavera, el Día de las Madres, etcétera, van generando una cultura que favorece el trabajo escolar, que le da un orden a la organización. Vamos a ver que también algo que es muy importante en todas las organizaciones, pero en una escuela es importantísimo, sería el trato que se le da tanto a los alumnos como a los padres de familia, ya que estos son parte fundamental y la razón de ser de una organización. Por lo tanto, eso va a identificar a una escuela de otra. A veces, y seguramente ustedes mismos dicen, no, es que en la escuela donde yo estaba era así, así y así, porque tiene que ver con los elementos conductuales que genera esa escuela y nos invita a asistir o a dejar de asistir a esa escuela. El periódico mural, el himno y el lenguaje. Creo que ya en algún otro, cuando vimos las reglas de urbanidad, hablábamos de que el lenguaje identifica también al grupo social. Si es un lenguaje que a veces hasta tiene un sonsonete, nosotros podemos identificar a las personas que viven en el norte porque hablan de otra manera, ¿no? Usan otro tipo de ropa. Esto tiene que ver con el lenguaje y sus propias costumbres. Igual en una escuela. A veces el lenguaje dicen, no, pues yo no metería ya a mi hijo porque todos hablan con groserías, o al revés, es una escuela donde se cuida mucho el lenguaje y es de respeto, etcétera. Y las estructurales, que tiene que ver con los reglamentos, en este caso, siendo una escuela, con el reglamento escolar y si se sigue la ley de educación. Esto va a determinar que es una escuela ordenada, donde hay sanciones cuando es necesario o felicitaciones también cuando se requieren. Y las materiales, si es una escuela rural y está en una zona de calor, pues tendríamos que considerar que debe de haber ventiladores, que debe de tener cierta estructura que nos permita dar adecuadamente nuestras asignaturas. Y bueno, considerar también que a lo mejor, en este caso, en alguna ocasión me tocó visitar una escuela donde había un río cercano y cada que llovía crecía el río y los chicos no podían llegar. Por lo tanto, la escuela tendría que estar mirando esta parte material que es su entorno exterior para cuidarlo. Y bueno, en este caso también había ardillas que generaban una plaga y que también había hasta que cuidar a los alumnos. Entonces, todo esto va generando una cultura diferente porque en esta escuela se cuidan de unas cosas y en otras de otras. Si fuera una escuela, a lo mejor en el Distrito Federal, pues hay que tener mucha atención en el consumo de drogas, por ejemplo. Claro que también existen las rurales, pero aquí pues sabemos que a veces hay hasta revisión de mochilas, etcétera, por la situación de armas y demás. Y en las intelectuales, pues a veces nosotros escogemos una escuela por el tipo de tecnología que ésta tiene o los eventos tecnológicos que ésta tiene. Pudiera ser que esta escuela tenga un taller de ciencias, una feria de la tecnología y que esa determine la cultura. ¿Será igual una escuela que tiene tecnología a otra que no la tiene? Pues van a tener sus diferencias. No estoy diciendo que una sea mejor o peor que otra, pero van a desarrollar diferentes habilidades sus alumnos en una que en otra. Y bueno, chicos, pues con esto concluiríamos la unidad 2, el tema 2. Yo espero que no nada más quede en su cuaderno, sino que empiecen a analizar los factores que afectan su cultura o que son obstáculos para el crecimiento de la misma. Recuerden que la convivencia la hacemos todos y que nosotros tendríamos que estar conscientes de qué características tiene la región en que vivo para generar acciones positivas y propositivas y así lograr un cambio en su región y bueno, que esto impacte a nivel de nuestro país. Muy bien, chicos, pues con este ejercicio damos por terminada el tema 2 y para la siguiente sesión vamos a abordar lo que son las corrientes filosóficas. Pues bien, chicos, los dejo con esta frase de Fernando de Savater y los espero la siguiente sesión en donde vamos a hablar sobre las corrientes filosóficas. Espero que vayan revisando sobre la temática para que el abordaje sea más fácil. Muchas gracias.